Vamos a comenzar con el doctor Jair. Hola. Pediatría en el primer nivel de atención. La información sacada fue realizado un análisis de lo que son las guías prácticas mexicanas del CNT, la guía del Instituto Nacional de Salud del Niño de acá de Perú y la guía NICE. La introducción sobre lo que es la epilepsia es una condición neurológica crónica en la cual se caracteriza por convulsiones recurrentes. Es importante comprender los aspectos claves de la epilepsia para brindar un mejor manejo adecuado en el primer nivel de atención. Las definiciones, según la guía práctica del Instituto Nacional del Niño, lo define en base a una definición operacional como una enfermedad del cerebro que tiene una de las siguientes condiciones. La primera, por lo menos 2 crisis episódicas provocadas que ocurren con una separación mayor de 24 horas. Y la segunda, una crisis epiléptica no provocada con riesgos de recurrencia para desarrollar un segundo episodio en los siguientes 10 años. Otras definiciones según la OMS y según la ILAE. Según la OMS, es una afectación crónica producida por diferentes etiologías, caracterizada por la repetición de crisis debidas a descargas excesivas de las neuronas cerebrales. En cambio, la ILA considera como una condición caracterizada por una crisis epiléptica recurrente de una o más que van a ser provocadas o no de alguna causa identificable. La epidemiología en el mundo se ha determinado que hay una incidencia de entre 5 y 10 casos por cada 1000 habitantes, pero hay una gran incertidumbre en el cual hacen un sesgo por el cual consideran que en los países en vías de desarrollo todavía esta incidencia todavía es mucho más. Los datos epidemiológicos del estado epiléptico en niños. Acá se ha hecho un cuadro resumen en el cual diferentes investigadores como Richmond, Rochester, investigadores de Suiza, California, han identificado que las convulsiones van a estar relacionadas bastante en niños y adultos, pero de los cuales hay convulsiones que van a estar relacionadas también con la incidencia pediátrica según Richmond en un 38%, donde Rochester considera 24%, y donde el pico más alto de incidencia es en menores de 1 año. Y la otra población considera mayores de 60 años. Según Rochester también coincide con lo que dice Richmond, que es el pico de incidencia es en menores de 1 año.
Investigadores de Suiza, California, Japón también consideran que todo está relacionado a menores de 2 años. Entonces, lo que se trata de dar a entender es que tenemos que estar alerta como médicos que trabajamos en emergencias, que los picos más comunes es en menores de 1 año. La definición de crisis epiléptica. Una cosa es epilepsia, otra es crisis epiléptica. Bueno, la crisis epiléptica se define como un trastorno transitorio con signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva. Pueden ser fenómenos sensitivos, motores, sensoriales, con pérdida o no de la conciencia. Se denomina crisis epiléptica convulsiva cuando hay un compromiso motor y no convulsiva cuando este evento no se refleja en la actividad motriz. Este dato se va a hacer al finalizar la exposición se va a obtener cuadros estadísticos de diferentes investigadores que tratan de recomendar o de validar lo que se está mencionando en la guía. En esta imagen tratamos de definir qué hacer y qué tanto va a afectar en el tiempo una convulsión. Por lo general, lo que te dice, en los primeros 5 minutos, la posibilidad de que la convulsión ceda es espontáneamente sin necesidad de medicación, está demostrado que en ese tiempo da. Pero a partir del minuto 5 para adelante, ya se debe iniciar tratamiento. ¿Ya? Y eso lo consideramos como el primer tiempo que debemos tener en cuenta. Pero cuando las convulsiones continúan, ya lo consideramos como un tiempo 2, que cuando ya han pasado los 30 minutos, ya debería considerarse como un estatus epiléptico. Y con eso conlleva ciertas limitaciones. Este cuadrito es casi similar al anterior, en el cual más o menos te orienta en base al tiempo y cómo lo va estableciendo los estados. Un estado inicial es entre los primeros 5 minutos. Un estado establecido son los primeros 30 minutos. A partir de ahí consideramos que existe ya un daño neurológico. Pasados los 30 minutos consideramos que es un estado refractario a tratamiento, pese a haber administrado las benzodiazepinas y en un segundo fármaco antiepiléptico. Y el estado súper refractario son mayores de 24 horas. En esta imagen trata de definir en el cual cómo en el tiempo se va a ir dañando el cerebro. Cuando llegamos a un tiempo de transición de 30 minutos, las convulsiones, ¿qué es lo que origina? Disminución de la oxigenación, disminución de lo que es la glucosa en el cerebro y por lo tanto una repercusión de mayor daño cerebral. Cuanto más tiempo pase los 30 minutos, más irreversible es el daño. Las complicaciones que se producen después de una convulsión, un estatus convulsivo, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista renal, cardiorrespiratorio y autonómico. Los más comunes, las acidosis, hipercapnia, hipoglicemia, hipercalemia, hiponatremia. Dentro del punto de vista renal, falla renal. Dentro del punto de vista autonómico, hiperpirexia, vómitos, incontinencias. La etiología, la información proporcionada a través de la norma técnica o a través de la ILA, define que la epilepsia está dada en base a un grupo estructural, una parte genética, una parte infecciosa, metabólica, inmunitaria y desconocida. Esta imagen comienza a resumir lo dicho anteriormente, donde que en esta columna tenemos la etiología estructural, la genética, la infecciosa, y acá los tipos de epilepsia que puede presentar. Puede ser focales, generalizadas, combinadas, y en base a eso vamos a relacionarlos con las comorbilidades. La causa más frecuente del estado epiléptico y las convulsiones lo van a definir algunos autores como causa primaria y la secundaria y otras. Dentro de las primarias tenemos la epilepsia idiopática, donde tenemos la columna que puede ser de causa genética generalmente o de causa desconocida. Tenemos las degenerativas por enfermedad de almacenamiento, las anomalías congénitas, hidrocefalia, prosencefalia, microcefalia, las neoplasias, los meningliomas, gliomas, las metástasis, las inflamatorias originadas por un proceso infeccioso, meningitis, puede ser procesos no infecciosos como las inmunitarias,
los traumas por los accidentes de tránsito, los vasculares, las hemorragias, hemangiomas, las metabólicas, encefalopatías hepáticas, hipoglicémicas y las tóxicas relacionadas a órganos fosforados, plomo, alcohol, cocaína. En la literatura también lo tratan de clasificar en tres partes: los lactantes, los neonatos, los lactantes y los adolescentes. Estas tres etapas de la vida conllevan lo que es el pediatra. Y desde el punto de vista neonatal tenemos las encefalopatías hipóxico-isquémicas, las infecciones del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, déficit de piridoxina, errores congénitos del metabolismo, hemorragias cerebrales y malformaciones del sistema nervioso central. Las causas en los lactantes tenemos, lo más común y lo más estudiado son las convulsiones febriles, las infecciones sistémicas del sistema nervioso central por una meningitis, alteraciones hidroelectrolíticas por alteraciones de deshidrataciones severas y las intoxicaciones. En los adolescentes, como que esta casuística cambia, tenemos que las causas más frecuentes son los traumatismos, un tumor cerebral versus las intoxicaciones. Bueno, en este cuadro, netamente se trata de detallar de una manera más adecuada los procesos según la etapa escolar o adolescente. Tenemos las meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, infecciones por parásitos. Las lesiones traumáticas por traumatismo encefalocranianos, hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias subdurales, maltrato infantil que siempre hay que tener en cuenta, accidentes cerebrovasculares. Las tóxicas, intoxicaciones por drogas ilícitas, Luego tenemos el síndrome de privación de drogas o síndrome de abstinencia. Los síndromes epilépticos y los desórdenes neuromusculares. El manejo desde el punto de vista en el primer nivel de atención. Por lo general, los pacientes con diagnóstico de epilepsia deben ser tratados en las consultas externas, por consultorio externo. ¿Quiénes son los pacientes que tienen que ser hospitalizados? Son los que eventualmente han presentado una crisis refractaria que no controlaron con el tratamiento dado, o algunas epilepsias secundarias a un proceso. Puede ser por un tumor o por un traumatismo o por presencia de parásitos en el sistema nervioso central. Y de todos los cuadros que se hospitalizaron en un servicio de emergencia, ¿quiénes son los que deben ser atendidos de una manera inminente? Son los que están en estatus epiléptico o en crisis persistente. La terapéutica. Dentro de la identificación de los fármacos a identificar tenemos el tratamiento farmacológico a largo plazo con drogas antiepilépticas o fármacos antiepilépticos. Debe comenzar después de una segunda crisis no provocada o después de una crisis no provocada, solo así. Si existen lesiones en la neuroimagen, inicia tratamiento. Si existe un déficit neurológico, por ejemplo, una focalización, una pérdida de la fuerza muscular, o si se encuentra actividad epileptógena en el electroencefalograma. El manejo de la crisis epiléptica en el primer nivel de atención. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo principal y lo básico es lateralizar al paciente, tratar de que no se aspire con las secreciones, tratar de que tenga una ventilación espontánea. El papel del médico en la atención primaria en el manejo de la epilepsia. El médico de la atención primaria, o sea, de consultorios externos, desempeña un papel crucial en el manejo de la epilepsia, en el cual todo profesional debe de estar atento y debe dar las dosis adecuadas para estos casos. ¿Cuándo derivar a un especialista o un subespecialista? Cuando tenemos uno de los siguientes ítems: convulsiones prolongadas más de 15 minutos pese a estar con tratamiento, convulsiones focalizadas, cuando hay un daño neurológico previo, cuando se tiene un electroencefalograma patológico o cuando hay convulsiones febriles múltiples y recurrentes, cuando hay convulsiones en niños con antecedentes de padres o hermanos con epilepsia y en menores de 6 años con convulsión febril. Debe tratarse la primera crisis epiléptica, es una de las primeras interrogantes. Existe una clara controversia al respecto, mientras que unos consideran que no, otros consideran que sí. Pero en este caso se recomienda que el 36% se debe dar tratamiento a partir del primer año de vida,
48% a partir de los 3 años de vida y el 56% a partir de los 5 años de vida, desde el inicio del primer episodio. Principios básicos para el tratamiento de la epilepsia. Lo que se debe saber utilizarse con una monoterapia, un solo fármaco. Lo ideal es mantenernos con un solo fármaco. Si el fármaco elegido no se controla, tratamos de cambiar a un segundo fármaco y al primero ir retirando de manera desescalonada y para así escalonar al segundo fármaco. Se debe elegir un fármaco más adecuado para este caso. Es lo que se trata de decir. Saco uno, disminuyendo la dosis y comienzo a ingresar un segundo fármaco. La idea es no llegar de frente a la utilización de 2 fármacos de manera simultánea. Las pautas de la administración. Cuando administrar un medicamento hay que determinar la edad, la dosis adecuada y el control en una línea de tiempo para ir aumentando la cantidad a administrar. La monitorización. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer seguimiento de los niveles del fármaco en sangre mientras no se encuentre en un rango terapéutico. Entonces, cuando llegamos a una dosis dada y hemos trepado la dosis y vemos que con esa dosis que se aumentó, se controló, significa que ese paciente ya se ha impregnado. Cuando con monoterapia no se consigue el control adecuado de la crisis, ¿debemos cambiar de fármaco? Es la pregunta. La idea es no. Debemos de, primero, como si estamos con un fármaco, ir subiéndonos las dosis hasta un determinado punto. Y si ya llegamos a una dosis muy elevada, comenzamos a agregar un segundo fármaco y disminuimos al primero. La eficacia y tolerancia. ¿Cuándo se define que ya el fármaco elegido es eficaz? Cuando ya no hay convulsiones o se controlan las convulsiones y de antemano también hacer controles de los efectos adversos que genera dicho medicamento. El pronóstico. El pronóstico está determinado por la causa, la ocurrencia y las remisiones, así como las secuelas a largo plazo. Los factores de buen pronóstico son un examen neurológico normal en un paciente que ya está con tratamiento farmacológico, función intelectual conservada, ausencia de lesión cerebral, ocurrencia de solo tipos de ataques, o sea, disminuir los ataques en el tiempo, comienzo después de los 3 o 4 años de edad, la frecuencia baja de ataques, ausencia de ciertos tipos de ataques tónico-clónicos, la normalidad en el electroencefalograma al comienzo del tratamiento. Eso significa que el tratamiento está yendo por buen camino. He tratado de colocar un estudio comparativo en el cual tenemos pacientes en el cual durante su adolescencia llegan a estar embarazadas y se utilizan fármacos antiepilépticos. En este estudio se utilizaron carbamazepina, valproato, lamotrigina y en el cual se determinó que el fármaco más utilizado sigue siendo la carbamazepina, pero con los nuevos fármacos que se han ingresado, como es la lamotrigina, está comenzando a desplazar a la carbamazepina. ¿Por qué? Porque estos fármacos a la larga van a generar o se ha relacionado algunas malformaciones congénitas con la ingesta de estos fármacos. Por ejemplo, la carbamazepina, el fármaco más utilizado, tiende a presentar lesiones de espina bífida según la población estudiada en ese momento, problemas cardíacos, problemas genitourinarios, digestivos y otras. En cambio, la lamotrigina o levetiracetam, las complicaciones o malformaciones casi son mínimas. Otro estudio del pediatra en el cual la nueva guía de convulsiones febriles, ¿qué es lo que te dice? Las convulsiones febriles, en ese estudio que han utilizado en el año 2011, las indicaciones para este estudio fueron signos y síntomas sugestivos de meningitis, niños entre 6 meses y 12 meses y tratados con antibióticos. Utilizaron una población que cumplía estos criterios y se le hicieron los estudios. Entonces, ¿qué te trata de dar a la conclusión de esto? Los médicos que evalúan a lactantes y niños pequeños en una emergencia que han presentado una convulsión febril simple, deben tener en cuenta que una de las primeras causas puede ser una meningitis y debe considerarse como diagnóstico diferencial de una convulsión febril.
Para cualquier bebé entre 6 y 12 meses de edad, una convulsión febril se debe de realizar una punción lumbar, pero cuando no, cuando ya tenemos una convulsión febril complicada o compleja. En estos estudios realizados en el año 2020, la evaluación y manejo de la primera crisis epiléptica está relacionada también con otro protocolo de diagnóstico terapéutico español del 2024. Las dos, o bueno, los dos fuentes bibliográficas utilizan este esquema. En este esquema se trata de resumir cuál sería el manejo de un médico ante un estatus convulsivo en un periodo de tiempo. En el principio de la exposición se identificó que lo que se debe de trabajar es en base a una línea de tiempo, donde la idea es no pasarnos de los 30 minutos. Pero también te dice que en los primeros 5 minutos no hay que desesperarnos, que por lo general dichas convulsiones remiten solo. A partir de los 5 minutos comenzamos a utilizar ciertos medicamentos. Por lo general, según esta guía, recomienda el midazolam. Puede ser intranasal cuando tenemos ciertas limitaciones para la administración por vía venosa. O puede ser diazepam a través cinta rectal. Cuando más pasado el tiempo y la convulsión no se controla, se sigue agregando nuevos medicamentos. Se puede utilizar hasta levetiracetam intravenoso, como ya se explicó, uno de los medicamentos nuevos para el caso de estos cuadros. Y terminamos llegando aquí a evitar de que llegue a un estatus refractario de tratamiento, donde terminamos con manejo de midazolam en infusión y propofol o tiopental. Traté de hacer un resumen de los fármacos más utilizados y cómo lo actúan, ¿no? El diazepam, el medicamento más utilizado en nuestra emergencia, ya que acá, bueno, en las emergencias que tenemos en estos hospitales no tenemos el levetiracetam endovenoso. El diazepam incrementa la actividad GABA al facilitar la unión con respecto al receptor GABAérgico. Debemos que saber que hay ciertos efectos adversos, por ejemplo, una depresión respiratoria. Entonces, ante un cuadro, tenemos que tener permeabilizada la vía respiratoria. El mecanismo de acción del midazolam incrementa la actividad GABA al facilitar la unión con el receptor GABAérgico. Efectos adversos, casi parecido al anterior, depresión respiratoria, náuseas, somnolencia. La fenitoína, aunque es muy controversial ahorita, algunos investigadores están que debaten si seguir continuando el uso de fenitoína, ¿no? Ya que está entrando con mucha fuerza el levetiracetam. El ácido valproico es, bueno, su mecanismo de acción, modulación de los canales de sodio y calcio junto con la actividad del receptor GABA. El levetiracetam actúa en los receptores glucamato y GABA, así como los canales de calcio. Tanto el levetiracetam como la motrigina son los medicamentos actuales que están siendo utilizados en otras emergencias. Lamentablemente acá en estas emergencias no lo tenemos. Ya casi finalizando, tenemos algunas recomendaciones en base a informaciones en el cual se trata de validar en base a estudios, donde la E significa evidencia, E recomendación y buena práctica. Acá tenemos una serie de autores en el cual trataron de definir la recomendación y la evidencia. Por ejemplo, la tasa más alta de convulsiones se registra en un grupo etario en pacientes entre 1 y 5 años, en la guía NICE del año 2011. Entre el 2 y el 5% de niños y niñas experimentan al menos una crisis febril antes de los 5 años, igualito. Martindale en el 2011. Las crisis febriles sin evidencia de infección intracraneal a causa definida se observan en lactantes mayores de 3 meses y preescolares. La recomendación: identificar posibles factores precipitantes de crisis como fiebre, enfermedad sistémica concomitante o infección. Realización de una buena historia clínica de la enfermedad, evaluación neurológica previa, posible ingestión de medicamentos o tóxicos. En el momento en que se realiza la evaluación neurológica, es importante si esta se lleva a cabo en los minutos u horas subsiguientes a la convulsión. Guía de la Sociedad de Andalucía de Epilepsia del año 2015.
Las convulsiones sintomáticas se clasifican según la relación sintomáticas agudas y sintomáticas remotas. ¿Qué se recomienda? Realizar una exploración neurológica dirigida a la búsqueda de signos de hipertensión intracraneal, irritación meningia o déficit neurológico. Igualito, extraído de la guía de la Sociedad de Andaluz de Epilepsia del año 2015. Y así. Entonces decimos, el electroencefalograma es útil en el momento del diagnóstico y su sensibilidad mejora cuando se efectúa en el sueño o tras el desvelo. El electroencefalograma sin descargas epileptiformes no descarta el diagnóstico de epilepsia. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición al doctor Yaris Sáenz. Vamos a ver si hay alguna pregunta de los presentes. A ver, doctor. Es algo que a mí me ha intrigado por siempre, que es que las convulsiones no deben recibir tratamiento hasta que lleguen al minuto número 5, porque pueden ceder por sí solas. Lo que me da a mí mucha curiosidad es cómo hacemos para que esos padres que están viendo a su niño convulsionando, 5 minutos es bastante, ¿eh? Cuando hay un niño convulsionando y tú eres su papá, te parece horas. ¿Cómo hacer para convencerlo de que no vamos a hacer tratamiento contra las convulsiones, sino algunas otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú harías en ese momento? Con respecto a la pregunta, maestro, bueno, es bien fácil decirlo, ¿no? Esto es la recomendación, no dar medicamentos los primeros 5 minutos, desde el punto de vista como médico, pero desde el punto de vista como padre, usted lo define muy bien, que es una eternidad los 5 minutos que pasan. Entonces, una de las recomendaciones, como ahí he mencionado, los médicos de primer nivel y los subespecialistas, como que en el transcurrir del tiempo y la investigación, ya va concientizando a ese padre o a esa familia de que el niño está tomando conductas epileptógenas. Entonces, es muy diferente que yo tenga un niño que nunca ha convulsionado y que le agarre de así, como dije, al papá frío sin saber qué hacer, y es muy diferente tener ya a un niño que es constantemente presenta crisis de convulsiones y que ya ha recibido orientación previa, ya sea por un médico de atención primaria o ya sea por un especialista del área. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Jair, una preguntita. En caso ya de sospechas ya de epilepsia, ¿qué droga iniciaría de elección? Ya. Bueno, en sí este tema es bien amplio, hermano, pero una de las drogas que se utiliza bastante en un cuadro de epilepsia, ya que viene por una emergencia, acá en nuestras emergencias utilizamos bastante es el diazepam. Luego utilizamos fenitoína. Eso es para tratamiento de crisis. Pero tratamiento ambulatorio, podemos utilizar las 3 primeras drogas de elección, que es fenitoína o carbamazepina o ácido valproico. Va a depender del tipo de convulsión que presente. Puede ser unas convulsiones focalizadas o convulsiones tónicas o crisis de ausencia. Lamentablemente no le puse el cuadrito donde resumen la identificación de la identificación de qué tipo de convulsión es para definir cuál es el fármaco ideal. Pero se recomienda bastante es el ácido valproico o carbamazepina. Doctor, otra preguntita que me llamó la atención. He tenido pacientes o he visto pacientes más de 6 o 7 años que tienen convulsiones y que sus exámenes de tomografía, electroencefalograma salen negativos, ¿no? O sea, ¿a qué puede atribuir esto? En uno de los ítems se ha identificado que cuando nosotros vamos a definir el cuadro de epilepsia, tiene múltiples causas, desde causas genéticas, causas infecciosas, causas metabólicas.
Y también ahí se mencionó, una de las recomendaciones es, tú puedes tener una tomografía, una resonancia sin alteración y un electroencefalograma sin picos epileptógenos, pero eso no quita que el paciente no sea diagnosticado como epilepsia, porque cumple un grupo de estudios que es la historia clínica, la historia familiar, los exámenes de ayuda diagnóstica, todo eso se hace un conjunto para definir si es o no es epiléptico. Porque también se habla mucho ahora de las distonías musculares, ¿no? Que son contracciones musculares tipo convulsiones que a veces no son epilepsia, ¿no? Claro, eso se va a diferenciar en el electroencefalograma. Una cosa son problemas neuromusculares y otra cosa es que sea netamente una convulsión de tipo tónica o de tipo tónico-clónica. Va a depender de la edad. Entonces, una aclaración también que se puede decir es que dentro de los autores que ellos recomendaban, no toda epilepsia se llega a dejar al paciente con antipiléptico. Y eso se refería justamente a los casos en el cual tenemos lactantes que convulsionan, pero convulsionan no porque ha habido un problema netamente de alteraciones electroencefalogramas, sino porque ha habido un déficit de la glucosa. Entonces viene a ser una hipoglicemia que ha causado la convulsión. Entonces esa sería la definición del caso de niños que convulsionan que no reciben tratamiento antiepiléptico, solamente reponer la causa, buscar la causa. En este caso sería la glucosa. Ya otra. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Gracias, maestro. Gracias. Vamos a iniciar la otra exposición de asma bronquial a cargo del doctor Ricardo Gil Echevarría. Trae tú. Tú se ve.